Buenas tardes, Spencer. Muy buenas tardes, Francesca. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Mientras se van conectando sus compañeros. Buenas tardes, Suni. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Jara Darien. Y a ver, mientras se van conectando sus compañeros, muchachos, primero darle la bienvenida. Esperemos que hoy día, esta semana, sea excelente para todos. La actividad que vamos a trabajar hoy día, muchachos, está muy relacionado con lo que corresponde a... Buenas tardes, Ruth. Buenas tardes, Ruth. A ver, muchachos, antes de empezar la actividad, bueno, ayer creo que fue el cumpleaños de su compañera Ruth, ¿no? Bueno, esperemos que ayer, hoy día, ¿no?, esta semana, la siga pasando bien. Por lo tanto, felicitarla, ¿no? Que siga cumpliendo más años compartiendo en casa, en familia, con los verdaderos amigos, con tus compañeros que se encuentran, que siempre se comunican, ¿no? Entonces, estas muestras de cariño son para cada uno de ustedes, en este caso para Ruth, que ayer fue su cumpleaños. Esperemos que la hayan saludado, ¿no, muchachos? Y que la siga pasando bonito, ¿no? Y que viva la cumpleañera, ¿no? Que viva la cumpleañera. Y así como ella, igual que ustedes, espero que en cada una de sus fiestas, bueno, no se puede celebrar fiestas, ¿no, muchachos? Pero simplemente en casa, en el hogar, podamos compartir, ¿no?, momentos bonitos, momentos maravillosos, ¿no? No sé, de repente por ahí alguien tiene alguna palabra para su compañera Ruth, antes de darle esas palabras a Ruth. A ver, muchachos. Ayer Ruth estuvo de cumpleaños, ¿no? ¿Cuántos años cumpliste, Ruth? 17 años, profesor. Muy bien, Ruth. ¿La celebraste, lo pasaste bien con tus familiares? Sí, profesor. Listo, Ruth. Entonces esperemos que la sigas pasando bonito, ¿ya? Y que vengan para el próximo año, que sea presencial, ¿no? Para que puedan asistir. Listo. Muchas felicidades, Ruth. Muchas felicidades. Cumpleaños feliz. Un aplauso para su compañera, que siga cumpliendo muchos más, ¿no? Y que siga divirtiéndose en casa, compartiendo con cada uno de sus familiares. Ya, muchachos, listos. Así. Gracias, Ruth. No te preocupes, Ruth. Ustedes siempre me alegran la vida, con cada ocurrencia, con cada cosa, con cada acción. ¿Listo, muchachos? Vamos a empezar con nuestra actividad, darle la bienvenida a todos sus compañeros que se acaban de conectar. Muchachos, esta semana, haciendo un punto aparte, ¿no? Como les indiqué, nuestra actividad está muy relacionada en función de sus actividades físicas. La pregunta es, ¿ustedes cuándo hacen educación física? ¿Qué día tienen educación física, muchachos? Ya dio el lunes. O sea, ya tuvieron. Ayer. Ayer. Y ahora entonces van a tener que esperar el próximo lunes. Ya, muchachos. Bueno, la actividad dura 2 semanas. Solo tienen un día, ¿no?
Solo es un día, ¿no, muchachos? Una vez a la semana. Sí, profesor. Claro, una vez a la semana. ¿Y cuál fue la actividad que realizaron ayer, muchachos? ¿Qué actividad realizaron ayer, chicos, en educación física? Ejercicios aeróbicos. Aeróbicos. Ya, listo. Miren, esta actividad está muy relacionada. No les voy a pedir que hagan simplemente el día lunes que tienen nuevamente su actividad. Bueno, les voy a compartir ahorita el material. Ya voy a compartirles su material, muchachos. Ustedes van a ir pasando las preguntas, van a ir escribiendo las preguntas, pero hay algunas acciones que las podemos ir realizando. Entonces, igual con ustedes, voy a pasar de una vez su material y para poder ir elaborando. ¿Ya? Esta semana, ustedes van a tomar en cuenta mucho sus actividades físicas. ¿Ya? Sus actividades físicas. Entonces, vamos a indagar sobre el equilibrio de la temperatura. Cuando hablamos de indagación, recordemos que es en función de proyectos de investigación, muchachos. Pero en ese caso con sus actividades físicas, ¿ya? Con las actividades físicas. Por lo tanto, relacionado a la semana pasada hablamos sobre esa variación y ese equilibrio térmico que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama a los procesos que van a regular, ¿no? Tanto nuestras condiciones internas? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba ese proceso, muchachos? A ver, que era determinar, reconocer, ¿sí o no? Esa variabilidad. Molina. Homeostasis. Ya, muy bien. Repito, Molina. Ya, listo. Muy bien, muchachos. Homeostasis, ¿no? Hablamos sobre la homeostasis. Sabemos que son esas condiciones internas donde va a permitir esa variación, donde nuestras condiciones internas, tanto nuestros órganos, nuestras células, entonces estén en funcionamiento, ¿no? Y en un constante. Hay un órgano que se encarga de regular esas condiciones. ¿Cómo se denomina ese órgano, muchachos? Donde va a recibir toda la información. Hipotálamo. Ya, muy bien. El hipotálamo, que se encuentra ubicado en el cerebro, ¿no? En el cerebro. Listo, muchachos. Entonces, nuestra actividad es relacionar ese cambio interno que nosotros tenemos, ¿no? Pero cuando hacemos actividad física, ¿no? Cuando ustedes realizan esa actividad física. Entonces, como ustedes ya realizaron ayer la actividad física, por lo tanto, el día lunes que realizan su actividad física, van a terminar para ir realizando, ¿ya? Mientras tanto, vamos a visualizar un pequeño video, ¿ya? Un video, listo, un ratito, mientras vamos mirando nuestro video, que es en función de ciertas variaciones. ¿Qué es el golpe de calor? El golpe de calor es un incremento de la temperatura corporal generado como consecuencia de una exposición prolongada al sol a altas temperaturas o por la realización de un esfuerzo físico. ¿Cuáles son sus síntomas? Primer nivel. Piel roja, caliente y seca. Sed intensa y sequedad en la boca. Sudoración excesiva. Sensación de calor sofocante. Y temperatura elevada, más de 40 grados. Segundo nivel. Debilidad muscular y calambres. Dolor de cabeza. Pulso fuerte y acelerado. Y dolores de estómago. Tercer nivel. Agotamiento. Náuseas o vómitos. Confusión y desorientación. Pérdida de conciencia o delirio. Desmayo o incluso coma. ¿Qué hacer para prevenirlo? No realices comidas copiosas y bebe periódicamente agua, haciendo pausas en el trabajo para hidratarte. Protégete del sol con una gorra, sombrero o pañuelo. Y si tu trabajo te lo permite, usa gafas con absorción de rayos ultravioletas. Usa crema con filtros solares. Utiliza ropa cómoda, ligera y de colores claros. Lleva una botella de agua mineral siempre contigo.
Te ayudará a recordar que tienes que beber regularmente agua. No trabajes sin camisa bajo el sol, ya que esta retiene la humedad y además protege la piel de los efectos perjudiciales del sol. Evita realizar trabajos en solitario. Si es inevitable, mantén informadas a las personas de tu entorno de tu ubicación. No esperes a tener sed para beber agua. La hidratación es ya un sistema de alerta que nos indica que nuestro cuerpo está deshidratado. Reduce el esfuerzo físico intenso durante las horas más calurosas del día. No dejes que el golpe de calor afecte a las personas que trabajan contigo. Recomiéndales cada 15 o 20 minutos que beban agua y distribuiros las tareas que impliquen un mayor esfuerzo físico o de exposición al sol. ¿Cómo actuar ante un golpe de calor? En primer lugar, avisa a los servicios sanitarios. Coloca a la persona afectada en un lugar fresco y aireado y túmbala. Enfríale la piel aplicándole compresas o paños de agua fría en cuello, ingles, axilas y cabeza. Debemos bajar la temperatura hasta los 38 grados centígrados. En caso de no conseguirlo en menos de 2 horas, el riesgo de muerte aumenta en un 70%. Abanica al afectado para refrescarle la piel. Retírale las prendas innecesarias y mantén libres las vías respiratorias. Y no abandones nunca al afectado hasta la llegada de la asistencia sanitaria. Agua mineral natural, origen del bienestar. Pura y sana desde su origen. 100% natural, sin cloro, sin tratamientos químicos y 0 calorías. Instituto de Investigación, Agua y Salud. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Ahora sí, muchachos, entonces, en función a ellos, nuestra actividad se viene relacionada a la actividad física que ustedes están realizando estas semanas. De repente, si la próxima semana cambian su actividad física, bueno, igual vamos visualizando, ¿no? Porque es reconocer el equilibrio, ¿no? Y ese cambio de temperatura corporal cuando ustedes realizan distintas actividades, en este caso, relacionado con el curso de EU. Listo. En nuestra primera actividad, como ustedes visualizan, hablamos sobre las actividades físicas que vienen realizando. Si ustedes visualizan aquí esas gráficas, ¿qué podemos hablar de esas gráficas? A ver, ¿qué me pueden decir en función de estas gráficas, de estas imágenes, muchachos? A ver, te escucho. Medina, Angelina. Pues buenas tardes, profesor. Buenas tardes. De un lado se puede observar a un joven jugando videojuegos y del otro lado gente realizando deporte. Ya. A ver, listo. Gracias, Angelina. A ver, ¿alguien más? ¿Serán buenas estas prácticas las que realizan ambos gráficos? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, ¿qué me dice Franco? ¿Qué me dice? Profesor. Sí, Profesor. dime. Sí, te escuchamos. Bueno, la primera imagen del niño jugando videojuegos es bueno porque es recreativo, pero no ayuda en la forma física o la salud física de la persona. En cambio, la segunda imagen donde están haciendo ejercicio ayuda a la salud física de la persona, ¿no? A mantenerla más saludable. Ya, muy bien. Darín, a ver, Franco, escuchamos a Franco Palacios. Bueno, en mi opinión las dos actividades son distintas, ya que se expresan en una persona de manera distinta. Por ejemplo, el niño que está jugando videojuegos no tiene pérdida de calor y su temperatura sigue siendo la misma y no hace ningún esfuerzo físico. A cambio, en la segunda imagen se ve a muchas personas ejercitándose para estar en forma, y con el paso de la fuerza que tienen en cada ejercicio se va elevando su temperatura. Ya, listo. Marín.
Suni. En la primera imagen se ve al niño jugando con un videojuego. Es es una actividad buena, pero por un cierto tiempo, o sea, no todo el día o solo ciertas horas. En cambio, la actividad física que está en la segunda imagen también es buena porque eh, está activando su, su calor corporal y está haciendo actividad física para su bienestar. Ya, muy bien. A ver, ¿qué nos dice Spencer? A ver, ¿de las imágenes? Sí, sobre las imágenes, Spencer. Bueno, en la primera imagen el chico está jugando videojuegos, lo que provoca que fuerce su cerebro y sus ojos, como se ve está en la oscuridad, va a forzar sus ojos, lo que le va a causar ceguera. Al principio se va a divertir, cierto, pero ¿qué pasa si pierde o algo? Empezará a frustrarse y empezará a enojarse. Estar tanto tiempo sentado también le va a afectar. Claro. Y con respecto a la segunda gráfica. Bueno, en la segunda gráfica, en la segunda imagen ellos están haciendo ejercicios y hacer un ejercicio te relaja también la mente. Ya. A ver, quiero escuchar el comentario de muchas gracias, Spencer. A ver, Francesca. En función de la actividad física, ¿no? ¿Cuál de las dos imágenes, como indicaron por ahí tus compañeros, se visualiza ese cambio, ese comportamiento de temperatura? ¿En cuál de las imágenes? En la segunda imagen, ya que está haciendo actividad física, está haciendo distintos ejercicios que requieren de esfuerzo físico, por lo que la temperatura aumenta. En cambio, en la primera imagen no. El niño está sentado jugando videojuegos, relajándose nomás. Claro, es como relajamiento, ¿no? ¿A quién no nos ha pasado, no? Profesor, pero yo no me gustan los juegos. Pero también cuando utilizamos el celular, ¿no? Cuando decimos, a ver, voy a ver qué dicen las redes, ¿no? Entonces también es una distracción, una pequeña distracción. Por lo tanto, no se evidencia esa actividad física. Entonces, cuando hablamos de actividad física, en ese caso nuestra actividad, que nuestro cuerpo empieza, todo el cuerpo en general, ¿no? En realizar. Por lo tanto, ahí nosotros y ustedes, como claro lo han indicado, es sobre estas actividades deportivas que se vienen realizando, ¿no? Creo que el resto, la otra imagen simplemente es una distracción que se nos va a dar en cualquier momento de nuestra vida, pero a veces es bueno, ¿no? Como 5 minutos, 10 minutos para una distracción, ¿no? Relaja. Juegos sanos, interactivos podrían ser también, pero en función de ellos que nuestra mente, ¿no? También se encuentra despierta. Entonces, hay juegos también de habilidad mental, pero que hay que saber controlar, ¿no? La idea es que nosotros sepamos controlar en función a ellos. Muy bien, muchachos, entonces aquí sabemos que las actividades físicas, como te indica tu material, ha generado algunas manifestaciones en nuestro cuerpo. Recuerden ahí las pulsaciones, los cambios de temperatura, ¿no? Por lo tanto, nuestra presión sanguínea, nuestra sangre empieza a bombardear rápidamente, por lo tanto, y un sinfín, ¿no? Entonces ahí viene lo que es nuestro cuerpo empieza a variar la temperatura para un incremento de temperatura, ¿no? Por lo tanto, sabemos que hay factores que van a influenciar mucho. Imaginemos que nosotros nos encontramos en un lugar cálido, ¿no? Como indicó el video, donde las temperaturas oscilan entre 32 grados, 35 grados, y si hacemos actividad física, entonces estamos expuestos a que nuestra temperatura corporal incremente más de lo debido, ¿no? Entonces, en ese momento, nuestro cuerpo, nuestro organismo, sabemos que nuestro cerebro, al captar toda la información por el hipotálamo directamente, va a reseccionar y empieza directamente a devolver, ¿no? Con cierta información, empieza a sudar, le dice el cuerpo. O si no hay sudor, necesitas que te hidrates, ¿no? Entonces, muchas acciones directamente, el hipotálamo es una de las partes fundamentales que tiene nuestro cerebro, porque va a permitir eso, ¿no? Esas interacciones, esos cambios, tanto con el entorno como la parte interna. Por lo tanto, que exista esa relación.
Ahora, muy fundamental, ¿no? Para nosotros. Hemos hablado la semana pasada que debemos de mantener saludable nuestro hipotálamo, ¿no? En función de realizar actividades físicas, alimentación sana, ¿no? Y mantenernos correctamente, ¿no? En ese aspecto. Listo, a ver, por aquí tengo también el comentario de Ruth. Listo, vamos a ver qué nos dice Ruth. Está jugando videojuegos, el otro está ejercitando. Muy bien, Ruth, no en ese caso. Si no se preocupen que igual tengo preguntas para sus compañeros que me faltan ahí respuestas, no se preocupen ahí, listo. Entonces estamos empezando con esta actividad. Ahora sí, recordemos, ahí viene el recordar. Cuando ustedes elaboraron su proyecto de investigación, muchachos, porque es indagar en función de nuestras actividades, ¿no? Para ponerlas en práctica. Primera pregunta, cuando ustedes realizaron su proyecto de investigación, cuando nosotros empezamos a indagar, ¿qué es lo primero que nosotros nos formulamos? ¿Qué es lo que primero se nos viene a nuestra mente con indagación? La pregunta de indagación. La pregunta de indagación. Ya, pregunta de investigación, muy bien. ¿Qué más suscita para realizar esa pregunta? ¿Qué es lo que ha causado que nosotros nos formulemos esa pregunta? A ver, muchachos. El problema. El problema. Muy bien, enfocarnos en el problema, ¿sí o no? Enfocarnos primero en el problema. ¿Qué está sucediendo? ¿No? Y en este caso, para tomar en cuenta nuestra actividad, es directamente, el problema es ese cambio de temperatura, muchachos. Entonces, ¿cómo afecta directamente en nosotros esas variaciones, ¿no? Entonces, empezamos. Ya están viendo su material y vamos a empezar a elaborarlo. Muchachos, cuando ustedes con sus proyectos de investigaciones, a diferencia de otras secciones, de otras aulas que yo no llevo a cargo, muchachos, ustedes han sorprendido, me han sorprendido incluso a los maestros, porque están siguiendo los lineamientos, ¿no? Están siguiendo los lineamientos. Vamos bien en ese aspecto. Así que sigamos aprendiendo, ¿no? Y mejorando cada vez más. Por lo tanto, problematizar. Entonces, nosotros para problematizar, primero reconocemos el fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Directamente tomar en cuenta ese problema que está suscitando. Para nosotros, entonces, aquí es en función de poder determinar, ¿sí o no? Ese cambio de temperatura corporal cuando ustedes realizan actividades físicas, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros, recordemos, ¿no? Vamos a obtener, ¿sí o no?, nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo nosotros obteníamos nuestra pregunta de investigación? Primero, obteniendo la causa y el efecto, en ese caso, ¿no? Vamos a visualizar, a ver, vamos a escribir nuestra pregunta de investigación, nuestro punto número 2. Pregunta de investigación, ¿cómo formularíamos nuestra pregunta de investigación, muchachos, en ese caso? Primero obtenemos nuestra causa y nuestro efecto. Para ustedes, ¿cuál sería la causa? ¿Cuál sería el efecto? A ver, vamos a proponer, ¿no? Sabemos que hablamos de equilibrio térmico, cambio de temperatura corporal, ¿no? Variación, alteración de temperatura. Entonces, para ustedes, la alteración de la temperatura, el cambio de la temperatura corporal, del incremento a la disminución, ¿será una causa o será un efecto para ustedes en las variables? Un efecto. Un efecto. Perfecto. Ya, muy bien. ¿Y cuál sería la causa? Como lo que hace. El ejercicio. La actividad física realizada. La actividad física realizada. Ahí está, ahí está. Actividad física en este caso, la actividad física, muchachos. Entonces ahí tenemos nuestras dos palabritas, actividad física y alteración del equilibrio o alteración de la temperatura corporal. Esos dos puntos vamos a trabajar. Profesor, ¿y una variable interveniente? ¿Cómo determinamos una variable interveniente, muchachos? A ver, vamos a hablar otro punto extra de las variables. A ver, ¿cómo determinamos una variable interveniente? A ver, si yo les dijera, a ver, prestemos bien atención, si yo les indico que, a ver, ¿cuáles
¿Cuáles son los factores? ¿No? Porque hablar de factores ya sería directamente, a ver, ¿qué cambios se experimentan? No, tampoco, ¿qué cambios no? A ver, tenemos que tener equilibrio térmico, temperatura corporal y actividad física, ¿no? Vamos a ver. Para que ustedes reconozcan la variable interveniente. Recordemos que una variable interveniente es determinar directamente a un determinado grupo. A ver, ¿cuáles son, podría ser, cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias en los adolescentes? Ahí está. Vamos a trabajar en función de su edad, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias en los adolescentes de 12 a 16 años que realizan actividades físicas al estar expuestos, ¿no?, a los cambios de temperatura, donde se evidencia ese equilibrio térmico? A ver, para ustedes, ¿cuál sería una variable interveniente? Una variable interveniente. A ver, porque ahora nosotros vamos a determinar esa variable interveniente. Nuestra pregunta de investigación sería esta, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias en los adolescentes de 12 a 16 años, ¿no?, que realizan actividades físicas donde se reconoce ese equilibrio térmico? A ver, ¿cuál sería una variable interveniente para ustedes? ¿Podría ser La edad. La ¿El edad. ambiente? La edad, muchachos. Recuerden que el ambiente no puede ser, porque el ambiente sería el efecto, ¿no? O entraría dentro de las causas y el efecto, ¿no? En este caso, la variable interveniente, como indicaron por aquí sus compañeros, hablamos directamente de los jóvenes de la edad, porque ya estamos trabajando directamente sobre puntualizando a un grupo, en ese caso, ¿no? Un grupo etario. ¿Sí o no? Estamos hablando sobre un grupo etario. De repente ustedes proponen, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que se pueden visualizar en las estudiantes? ¿No? Miren, ya están indicando un grupo a las mujeres. ¿O cuáles son las diferencias que se pueden reconocer en los varones, ¿no?, de 6 a 12 años? Entonces ustedes ya están proponiendo a un grupo etario, ¿no? En eso ustedes caracterizan en ese caso, a un género, ¿verdad? Pueden hablar del género total al grupo de personas, ¿no? En este caso, o pueden decir de la población, ¿no? Entonces, las variables intervenientes directamente se redireccionan, ¿no?, a cierta población, ¿Ya, muchachos? Entonces, ustedes, cuando formulen su pregunta de investigación, pueden incluir, ¿no? Ahora miren que vamos a incluir algo más, ¿no? Además de su causa y su efecto, van a determinar en función de un grupo etario. Recuerden que los grupos etarios, hablamos de edad, ¿no? Un rango de edad, en ese caso en personas. O pueden hablar también en género, ¿no? En el género, en este caso, masculinos o femeninos. También podría ser en base a, por ejemplo, personas con sobrepeso. Ya. Pero cuando hablas de las personas de sobrepeso, tú estás hablando de forma general, ¿no? Masa muscular. Ya, pero recuerden, a ver, ¿cómo formularíamos esa pregunta? A ver, ¿cuál sería la causa y cuál sería el efecto? Y luego la variable interveniente. Claro, o sea, pero la variable interveniente es hablar de una física, podría hablarse y dirigirse a la población con sobrepeso. Cuando realiza esa actividad física, pues no afecta el cambio de la temperatura. Pero recuerden, cuando tú hablas de cambio de temperaturas, ya son factores. Entonces, es parte del efecto o la causa, ¿no? Recordemos que nosotros, cuando hablamos de factores, en ese caso, ya estamos dirigiendo, ¿sí o no?, a nuestras variables tanto independientes como dependientes.
Ahora, una variable interveniente, recuerden, ustedes ya especifican a qué grupo etario, a qué población va dirigida. Pueden hablar de varones, pueden hablar de mujeres, pueden hablar de niños, de adolescentes. Cuando digo adolescentes, entre 12 a 14 años, ¿no? Entonces aquí ya está su variable interveniente. Interviene directamente a cierto grupo, por eso es interveniente, ¿no? Que va a intervenir a un grupo de personas. Entonces, ese efecto y esa causa redirigido para un grupo de personas determinado. A ver, ¿me dejo entender esa idea? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, a ver, y entonces, ¿cómo ustedes formularían su proyecto? Bueno, en este caso es solo plantear. ¿Por qué solo planteamos? Porque ustedes lo van a trabajar en función de las actividades físicas que realizan con su profesora, ¿no? Profesora, ¿no? De educación física, creo, ¿no? Sí. Ya, con su profesora. Entonces, en función a ellos, miren, formulamos la pregunta. Pueden hablarme, ya ustedes, no sé, por ejemplo, cuando formulemos la pregunta, ustedes tienen tiempo ahí. Primero obtén tu causa, obtén tu efecto, ¿no? Y si quieres dirigir de repente a un grupo de personas, de repente me dicen, profesor, yo quiero visualizar en los adolescentes, ¿no? De 12 a 14, o los adolescentes de 13 años, ¿no? De repente me dice solo en las mujeres, o en la población estudiantil del colegio del segundo grado, del tercer grado, del cuarto grado. Entonces ustedes ya están indicando directamente para quién trabajarlo, ¿no? Entonces, en función a ellos, obtienes tu causa, obtienes tu efecto. Listo, vamos a ver por acá. Nuestra causa y nuestro efecto. Por ejemplo, podemos hablar también de variación de frecuencia, en ese caso la frecuencia cardíaca, ¿no? Listo, entonces hasta aquí ustedes ya van obteniendo, primero obtienen y luego formulan la pregunta. Recuerden que esa pregunta es retadora. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? Formulemos preguntas. Listo, para el punto número 2, ustedes ya saben, realizamos nuestra pregunta de investigación en función de la causa y el efecto. Si tuvieran su variable interveniente, excelente, la pueden aplicar también, muchachos. Profesor, pero no sé a quién dirigirme. Entonces lo dejas en blanco, ¿no? Tus puntos suspensivos ahí. Ya, lo dejas en blanco. Y en tu pregunta solo trabajas en función de la causa y el efecto. ¿No? Ahora, ustedes ya saben formular la hipótesis. Recordemos que era una hipótesis. ¿Qué son nuestras hipótesis? ¿Qué son las hipótesis? Una respuesta incorrecta o correcta a la pregunta de indagación. Ya, muy bien. Respuesta ¿Lo incorrecta. que se cree que va a ser el resultado? Muy bien. Nuestro posible, ¿sí o no? Sería nuestro posible, porque nosotros no sabemos si es verdad o falso, ¿no? Yo podría decir, la alimentación, como por ahí nos dijeron sus compañeros, la alimentación podría ser, profesor, un factor, ¿no? Conocer las diferencias. Yo podría decir, profesor, esas diferencias, de repente cuando yo esté trabajando en mi investigación, puedo hablar de la alimentación. Si una persona cuando almuerza o se come sanamente, pero, también hay un pero ahí, de repente imagínense que almuerza a las 12 del día, ¿no? Y realiza actividad después de 1 hora. A diferencia de las personas que no se alimentan y realizan actividad, ¿ustedes creen cuál de los dos directamente van a tener mayor rendimiento? Entonces mi pregunta enfocaría directo a ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas diferencias? Yo podría decir, la alimentación, como hipótesis, ¿no? Yo podría decir, la alimentación es un factor fundamental en las personas que realizan actividad física, porque les va a permitir, ¿no?, que tengan un mayor rendimiento. Por lo tanto, ese desgaste físico, cuando empiezan a hacer su actividad, entonces va a ser mucho menor que una persona, pero yo simplemente estoy indicando, ¿no? Posiblemente. Entonces, uno de mis objetivos sería reconocer, ¿no? Reconocer los tipos de alimentación que las personas,
¿no? En ese caso, de 12 a 14 años, están llevando, antes de realizar actividades físicas, identificar el horario, ¿no?, que realizan actividades físicas. Podrían ser. Entonces, ustedes ya saben que los objetivos siempre se formulan con verbos, ¿no? Conocer, identificar, plantear, formular, etcétera. Entonces, la hipótesis es una suposición. Recordemos que nuestras hipótesis están sujetas a cambiar, ¿no? A cambiar directamente. Pero cuando ustedes formulan su hipótesis, si ustedes quieren reconocer la alimentación, si es un factor fundamental, entonces también tienen que plantearlo como objetivo fundamental, ¿no? Como esos objetivos principales y fundamentales. Ustedes en ese aspecto vienen ya encaminados, muchachos, simplemente para visualizar siempre la hilación. Pero ahora, los que nos toca trabajar, ustedes saben problematizar, realizan la pregunta de investigación, formulan sus objetivos, saben obtener la hipótesis, ¿no? Ahora vamos a diseñar, pero en este caso ya no tan solo para la indagación, sino para generar, ¿sí o no?, la experiencia. ¿Ah? Cuando nosotros vamos, aquí creo nos viene el punto número 3, diseño de las estrategias para realizar la indagación. Aquí nosotros vamos a generar, ¿no?, una pequeña investigación, en ese caso vamos a experimentar. Por lo tanto, esas preguntas las vas a ir escribiendo en tu cuaderno. ¿Qué informaciones científicas necesitamos leer previamente con relación a la variable de indagación? Bueno, en ese caso, información médica, ¿no? Saber sobre ciertas actividades físicas, informarnos detalladamente de esas acciones que ustedes van a hacer. De repente la profesora les dice, a ver, muchachos, hoy día nos toca hacer polichinelas. Entonces ustedes, la profesora les va a indicar la forma correcta de realizar las polichinelas, ¿no? O de repente hacer sentadillas, la profesora también les tiene que indicar la forma correcta. Ahora, y si la profesora no les indica la forma correcta, entonces ustedes tienen que previamente investigar, ¿no? Entonces, conocer. Ustedes ya saben también buscar información, esa información que sea confiable. ¿Qué procedimiento se propone para manipular la variable independiente? Nuestra variable independiente, entonces, en función de poder reconocer datos científicos, ¿no? Para el procedimiento es importante tener en cuenta la actividad aeróbica realizada. Muy bien, entonces por eso, por eso les pregunté, les recalqué, si el día que tienen actividad física, como me dijeron, ya la hicieron el día de ayer, por lo tanto el lunes, como tienen su actividad física, todos estos puntos creo que de ahí van a estar algunos en blanco, algunos van a poder resolverlos. Ya, muchachos, como les digo, no se mientan a ustedes, no me mientan a mí, ¿no? Tampoco voy a indagar en ese aspecto sobre lo que me indique la profesora, pero cuando lea su información de cada uno de ustedes, me voy a dar cuenta verdaderamente lo que me dice el compañero A, el compañero B, el compañero C, D. De repente me dicen, hemos hecho esta actividad, entonces todos tienen que concordar con la misma actividad. ¿Ya, muchachos? Ahora sí, se nos viene nuestra tabla. Aquí viene el diseñar, muchachos. Nuestra tabla. Tienen que generar información. Es lo que nos falta directamente a tus proyectos de investigación. Si no, yo les indiqué, hay proyectos que tienen ya su tabla, pero una tabla que debemos de darle un plus extra, ¿no? Vamos a ir visualizando todo eso, muchachos, modificando y variando, ¿ya? Porque es fundamental como investigadores que futuros científicos de repente son, y en las investigaciones, en cualquier ámbito, en cualquier especialidad que ustedes directamente se dirijan, entonces siempre realizan investigación científica. Vamos a elaborar dos cuadros, dos tablas de entrada, en ese caso, una donde vamos a ver la frecuencia cardíaca, ¿no? En ese caso de las personas, profesor. Pero si en mi casa, a ver, la pregunta es, ¿ustedes realizan actividad solos o de repente en casa alguien los ayuda? A ver, díganme ustedes, muchachos. O de repente participan solitos, o de repente me dice, profesor, yo solo hago mi actividad solo, profe. Entonces solo colocas un participante. De repente por ahí haces con alguien más en casa, ¿no? También ahí otro participante también colocan ahí. La pregunta es, ¿ustedes saben reconocer una frecuencia cardíaca, muchachos? Sí, profesor. ¿Cómo la determinan? ¿Cómo la reconocen? Por el pulso. Tomar el pulso en la muñeca. Ya, la muñeca, hay Por algunos... el cuello. También en el cuello. Durante 15 segundos. ¿Los latidos? Ya. Los latidos, las pulsaciones por minuto, ¿no?
Por eso son por minuto, muchachos, ¿no? Entonces, ahí van a visualizar en un minuto cuántas pulsaciones se van a dar. Recordemos que esa es la frecuencia cardíaca por minuto. Como ustedes me han indicado, ¿no? En su muñeca, ¿sí o no? En su muñeca, visualizan ahí el ancho de su dedo, justo en la base, van a colocar su pulgar, no van a colocar, tampoco van a presionar demasiado, van a buscar, ¿no? Donde sientan calmaditos, quietos, y van a sentir ahí que empieza a pulsar, ¿no? O de repente por aquí, por su otra vena, van a sentir también, siempre con su respiración, inhalan y exhalan por la boca, ¿no? No trabajar por la nariz, ambos procesos, y van a detectar. Y luego ya cuando estén calmaditos, empiezan a medir sus pulsaciones, su frecuencia cardíaca por minuto. Recuerden que esta tabla se va a llenar en la actividad física. Antes de realizar su actividad física, ¿no? Minutos antes, o de repente en esta semana lo van trabajando, cuando empiecen su actividad física de ese día, ¿no? Ustedes van a tener en cuenta, el profesor de ciencia me pidió hacer esto, listo. Entonces, durante el minuto 7, ¿no? ¿Cuántas pulsaciones se han sentido? Porque la profesora les va a decir, pero hoy día tenemos estos saltos, empezamos a hacer saltos. Y les va a dedicar, realizamos 3 sesiones de 30, ¿no? Repeticiones cada una. O cada 3, ¿no? 3 sesiones de 20, 3 sesiones de 15, dependiendo de la actividad física, ¿no? Entonces, en función a ello, ustedes saben que en los 7 minutos de realizar la actividad física, se van a tomar ahí las pulsaciones, ¿no? Para visualizar si la pulsación es rápida. En ese caso, en las mujeres, al varón también hay cierta variación. Luego, cuando ya hayan terminado toda su actividad física, cuando estén después de 5 minutos de descanso, van a tomar 3 minutos más y empiezan nuevamente a medirse, dependiendo como ustedes hayan detectado, ¿no? Por su cuellito o por la muñeca, muchachos. En función al profesor, pero si solo soy uno, listo, solo colocas un participante, ¿no? Solo coloca el ritmo de uno. Ahora, si alguien te ayuda, de repente por ahí algún familiar, también colocas, ¿no? En función a ellos, para que puedas visualizar esa tabla. ¿Ya, muchachos? Si hubieran más participantes, colocan el resto. Pero si solo hay uno, solo trabajan en función a uno. ¿Ya, muchachos? Esa sería nuestra tabla 1. Vamos a visualizar por aquí un video. Voy a pasarles un video. Ya en función de las pulsaciones. Voy a ver por aquí. ¿Cómo realizar las pulsaciones? Y lo paso por el chat también, ¿ya? ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca, en definitiva, es las pulsaciones del corazón, las veces que late en un minuto. Se considera un ritmo cardíaco normal cuando las pulsaciones están entre 60 y 100 latidos por minuto, es decir, que el corazón contrae entre 60 y 100 veces en un minuto. La frecuencia cardíaca máxima o alta de una persona va a depender mucho de su constitución, de si hace ejercicio o no, de si toma medicación o no. Se considera taquicardia, es decir, que la frecuencia cardíaca está por encima de lo normal, por encima de 100 latidos por minuto, pero esto podría llegar a ser normal si la persona está haciendo un ejercicio, tiene anemia, tiene patología del tiroides, etc. Hay que ver en un electrocardiograma qué frecuencia cardíaca tiene un paciente y si hay alguna alteración del ritmo del corazón. La frecuencia cardíaca es conveniente medirla en reposo. Siempre hablamos de valores normales en reposo, porque cuando una persona hace un ejercicio, la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces, decimos que la frecuencia cardíaca es normal tomado ese valor en reposo. La frecuencia cardíaca es muy variable de una persona a otra, incluso en la misma persona de un momento a otro del día. Varía mucho con las emociones. Cuando uno se emociona puede aumentar la frecuencia cardíaca, varía con el ejercicio, si uno hace ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca, si uno está dormido disminuye las necesidades de oxígeno en nuestro cuerpo y disminuye mucho la frecuencia cardíaca, varía mucho tanto de una persona a otra como dentro de la misma persona, dependiendo de la situación en la que estemos.
Muy bien, muchachos. Entonces, cuando se habla de frecuencia cardíaca, entonces sería el número de pulsaciones y latidos frecuentes de nuestro corazón, ¿ya? Así que por aquí creo que tengo un video, frecuencia técnica para tomar las pulsaciones. Medición de pulso. Listo. Un ratito. Entonces, mientras vamos visualizando nuestra actividad 2, en el mismo cuadro, aquí en el donde se vamos a trabajar, en la tabla 2 van a registrar, ¿sí o no?, los niveles de sensación térmica. Ahora, recordemos que esos niveles de sensación térmica se va a trabajar en función de su estado en reposo, ¿no? Entonces, los estados en reposo van a permitir directamente que en el minuto 0, empezando la actividad, ustedes visualicen cómo se sienten, ¿no? Sin sudoración, estado normal, ¿no? Estado normal. Entonces, no hay generación de calor por el momento, no se genera el calor. Pero cuando empiezan a hacer su actividad física, cuando empiezan de repente, por ahí profesor, de repente me dice, profesor, yo he visualizado que a los 2 minutos, cuando estoy realizando mi actividad física, siento, ¿no? Siento directamente que mi cuerpo empieza directamente a sudar, ¿no? Y a generar directamente la sudoración. Entonces, en función a ellos, ustedes me van a indicar, profesor, antes del minuto 8, ¿no? Por ejemplo, me dice, empieza a generar el calor, entonces me puede decir, marcas con X, y me indican, ¿no?, que en el minuto 5, ¿no?, con cierta observación, realizaste la generación del calor, ¿no? Ahí de repente por aquí, ¿no? De repente cuando empiezas a sudar, entonces no se realizó en el minuto 18, ¿no? O de repente fue que la realizaste después de los 10 minutos, ¿no? Por lo tanto, vas colocando de esa manera. Pero si se realizara antes de los 8 minutos, entonces trabajas en función de esa línea. Ahora, luego nos pide, cuando terminamos de realizar la actividad física, ¿no? Antes sería durante y cuando termina la actividad física. Yo sé que la profesora de repente trabaja en función de 10 minutos, 15 minutos, ¿no? ¿Cómo trabajan en función de ciertas actividades físicas que les pide la profesora, muchachos? Los tiempos son prolongados, hacen sesiones pequeñas. No, la profesora nos indica la actividad y nos va haciendo las indicaciones de acuerdo a los ejercicios que tenemos que hacer. Y nosotros grabamos videos en horario de clase o hasta un tiempo máximo en la noche y lo mandamos. Claro, pero más o menos la actividad física, ¿qué tiempo demora su actividad física? Bueno, la actividad física demora dentro de 20 a 30 minutos y los videos que nos pide de 30 segundos que tenemos que mandarle. O sea, cuando ustedes empiezan el reposo y empiezan de repente a hacer la polichinela, sus 20 polichinelas, descansan un minuto, luego las 20 nuevamente, descansan y terminan las 20 más y cerraron con la actividad. Demora. Lo divide en 3 partes la profesora. Primero empieza con el calentamiento, que será unos 3, 4 minutos. Después viene con después viene la parte que hace los ejercicios, de acuerdo a lo que nos pide. Y el último, después de acabar, nos pide los ejercicios de relajación. Ya. O sea, ustedes cuando hacen actividad, hacen calistenia, actividad física, y luego de la actividad física viene su momento de extender lo que son los músculos y parte de su organismo, ¿no? En eso lo trabaja, ¿no? Entonces, un más de respiración. Respiración mayormente, ¿no? Respiración, tranquilizarse, mindfulness prácticamente, ¿no? Sí, posiciones para estiramiento, tipo yoga, cosas así. Claro. Entonces, después de la actividad física, ¿no? Porque aquí nos piden en el momento de la actividad física, porque también es parte de actividad física, ¿no, muchachos? Porque se supone que cuando hacen la actividad física, luego viene relajación, estiramiento de músculos, ¿no? Estiramiento. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar en ese aspecto? Solo, porque luego les pide las condiciones normales, ¿no? Porque luego de terminar su actividad. Entonces, cuando terminen toda la actividad, muchachos, ¿ya? En el momento, de repente en el momento 20 segundos, 20 minutos, 30 minutos, cuando terminen toda su actividad física, ¿no? Entonces recién realizan el visualizar nuevamente las pulsaciones.
¿Ya? Por 2. ¿Ya, muchachos? En ese aspecto. Entonces, con las tablitas vamos bien cómo registrar, ¿no? A ver, o alguna pregunta, muchachos, en función de las tablas antes de pasar a los gráficos. Claro. Ya, ok, muchachos, ok. Y a ver, aquí en los gráficos. Cuando van a elaborar los gráficos, es en función de los resultados obtenidos, ¿no? Donde muestran, en ese caso, la relación entre la edad y la frecuencia cardíaca. Por aquí podemos trabajar, profesor, pero ¿cómo podemos? Yo aquí sí discrepo un poquito en función de la edad. Uno, porque yo sé que la mayoría realiza sus actividades solo, ¿no? No realiza en grupo, de forma grupal, ¿no, muchachos? ¿O de repente alguien por ahí lo trabaja de forma grupal? A ver. Yo a veces con mi hermano. Ya. Yo a veces también con algún miembro de mi familia. Ya, entonces, ya en ese caso, muchachos, si trabajaran con su miembro de su familia, ya, entonces el cuadro gráfico va a cambiar, ¿no? Entonces, ahí sí van a trabajar en función de la edad. Por lo tanto, imagínense por aquí, ya, yo tengo 14, me dice el profesor. Y por ahí su hermano tiene, imaginemos, 18, listo. Entonces, este se da para el otro cuadro. Listo. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca, ¿no? En las personas, vas a colocar gráfico 1, aquí ya va a cambiar, ¿no? En el gráfico 1, ustedes van a colocar en reposo, ¿sí o no? En reposo, van a colocar aquí, gráfico 1 en reposo. Vamos a borrar ahí, control C, lo voy a borrar, en reposo, ¿sí o no? En reposo, listo. En reposo, de repente me dice el profesor, yo me tomé las pulsaciones y fueron 52. Mientras que mi hermano, que realizó sus pulsaciones, él un poquito más gordito, las realizó en 16. Listo, ahí ya está. Entonces, siempre que ustedes saben que debe contrastar directamente con aquí. Entonces, aquí sería en reposo una gráfica, durante el ejercicio 2 gráficas y después del ejercicio 3 gráficas. Entonces, en reposo, ¿no? Aquí sería durante el ejercicio, también entonces recuerden la edad y la frecuencia cardíaca, y la otra gráfica sería en función después de los minutos de haber finalizado. ¿Ah, muchachos? Esas serían 3 gráficas. Luego viene la gráfica de la tablita 2, ¿no? En ese caso, actividad, sensación térmica, también colocan acá, ¿no? En su cuadrito gráfico. Van a colocar sensación térmica, no van a colocar aquí. De repente en uno colocan lo que es la variación de estado normal, no van a colocar ahí. Aquí sería estado normal, para el gráfico 1, estado normal. La edad, siempre en función de la edad, y la variación térmica de este lado. ¿Ya, muchachos? Entonces van a trabajar, ¿cuántas gráficas hasta ahí serían? ¿Cuántas gráficas van a trabajar por cada tabla? 3 por cada tabla, ¿no? 3 por cada tabla. Profesor, ¿y si yo trabajo solo? Entonces, si es que trabajara solo, nuestra gráfica va a variar. Entonces sería, colocas aquí gráfica, edad, colocas aquí la edad. Ya, muchachos, colocan aquí en la edad, en la gráfica 1, edad. Y vas a colocar, por ejemplo, ¿no?, las pulsaciones normal, y vas a colocar aquí en estado en reposo. Vamos a variar ahora, sí, varías en estado de reposo. La otra sería en reposo haciendo, aquí sería actividad física, ¿no? Cuando realiza la actividad física, listo, cuando realice la actividad física. Y la última, cuando después del reposo de haber realizado la actividad física. Entonces, sabes, cuando haces actividad física va a haber una variación, ¿no? Entonces empieza a pulsar más rápido. Entonces, en función a ello vas elaborando tu cuadro, ¿no? De repente, profesor, después del reposo se adaptó a 60 pulsaciones por minuto.
Entonces, gráfica 1 en función del cuadro 1. ¿Ya? En función a ellos, muchachos. Entonces, si tú me indicas que trabajas con 2 personas, 3 personas, entonces cada gráfica vas a indicar ahí abajo la edad, ¿no? Vas a indicar la gráfica, la edad. Pero si solo trabajas solo, entonces gráfica 1, ¿no? En ese caso de la tabla 1 y la gráfica 2 de la tabla 2. Nada más. ¿Ya? A ver, hasta aquí preguntas, dudas en función de su cuadro gráfico. Miren que estamos ingresando a estadística. Esta estadística ustedes ya saben sacar la frecuencia, los intervalos, etcétera, ¿no? Para poder elaborar. Hasta aquí es sencillo, ¿no? Sencillo, fácil, solo reconozcan bien los datos y eso sí, me formulan bien ese punto, ¿ya, muchachos? Si trabajan solos o trabajan de forma 2 personas o 3 personas. Listos, vamos a ver por aquí. Preguntas para continuar. Luego vienen las conclusiones. Listos, parece que no, continuamos. A ver, luego vienen analizamos nuestros datos, observas tus gráficas, entonces al analizar me indica directamente que yo debo de observar nuestras gráficas y tengo que comparar, ¿no? Con todos los datos obtenidos. Entonces puede ser en función de la edad, ¿no? Si trabajan con 2 personas y con edades distintas, la variación que se encuentra entre su frecuencia cardíaca y esa temperatura corporal, ¿no? ¿Qué representa la línea obtenida en relación del tiempo? Recordemos ahí, es dependiendo, ¿no? Cómo tú estés elaborando tu gráfica y tu tabla de entradas, ¿ya, muchachos? Entonces, en función a ello, vamos a analizar toda esa información obtenida para luego dar las conclusiones, ¿no? Aquí tenemos 3 preguntas, luego tenemos 2 preguntas extra, ¿ya, muchachos? Entonces, todas estas preguntas no pueden ir resolviéndolas, ¿no? Hasta el día lunes directamente que van a trabajar su actividad física. Por lo tanto, pueden ir pasando las preguntas y el día lunes, la próxima semana, muchachos, vamos a continuar. Recordemos que esta actividad es para 2 semanas, ¿no? Simplemente vas a ir pasando, pero hay algunas preguntas que sí puedes ir respondiendo. Hasta ahorita no podemos en el análisis ni en las conclusiones dar por terminado. Entonces, simplemente vas a colocar las preguntas. Profesor, ¿puedo colocar las preguntas en función de pregunta y abajo espacio? Puedes también, ¿no? Si quieres trabajas con el cuadrito de entradas, también puedes. En el punto 6 evaluamos y compartimos el proceso, pero recordemos que también la información obtenida es en función de las conclusiones, ¿no? ¿Lograste el objetivo? No puedo indicar si logré mi objetivo. Aquí, los ajustes durante el proceso. Recordemos que en el proceso puede haber alguna variación, ¿no? Del cambio de mis objetivos, formular o replantearse, ¿no? Una nueva hipótesis, no hay problema en ese aspecto. De repente, recordemos que en los proyectos de investigación, incluso nuestra pregunta de investigación podemos mejorarla, ¿no? Podemos, de repente dice, profesor, quiero determinar algo más. Muy bien, otro objetivo. Entonces, en función a ellos, ¿no? Esto nos va a permitir directamente darnos cuenta en que podemos mejorarlo, ¿no? Podemos mejorarlo. Hemos indicado que en los proyectos de investigación, con el paso, con el tiempo, con las semanas, con los meses que le demos, entonces nosotros podemos hacer ciertas variaciones, pero siempre siguiendo, ¿sí o no?, nuestro problema fundamental, ¿no? No disvariar el problema, entonces estaríamos cambiando de proyecto, ¿ya? En función a ello. Entonces, las conclusiones, las evaluaciones, no podemos aún dar información. No me puede decir, profesor, quiero enviarle la actividad porque ya terminé. Sería mentirme porque no has hecho actividad física, ¿no? También tenemos las preguntas, ¿cómo esta conclusión te ayuda? Dime. Pero los cuadros primero, para sacar la frecuencia cardíaca y la temperatura, los trabajamos ayer. Claro, el cuadro, cuando empiezas a llenar los cuadros, la tabla, esa tablita desde ese punto para abajo, en reposo podrías determinarlo, ¿no? En reposo. Pero no cuando haces la actividad física, ¿no? Porque la actividad física es de ese día del lunes lo que hagan de educación. Profesor, pero justo el lunes fue feriado.
¿Y ahora qué hacemos? Ya si fuera feriado, muchachos, si fuera feriado, ya yo les propongo ahí que realicen cierta actividad física, pero algo pequeño, ¿ya? Para que puedan completarlo. Porque si no vamos a tener que esperar que hagan educación física, ¿no? O de repente si la profesora les dice, muchachos, hagan esta actividad física, podría ser. Pero lo primero sí pueden ir llenando, ¿no? El punto número 2, la pregunta de investigación, sus objetivos, las variables, eso pueden ir elaborando, porque es previo, antes de el diseño, porque el diseño ya está establecido, es la actividad física prácticamente que van a realizar, ¿no? No va a haber alguna modificación, no hay una modificación alguna. Para poder ir elaborando, por ejemplo, las tablas, ¿no? Pero si tú me dices, profesor, solo voy a trabajar con una persona, excelente, una persona, ¿ya? Entonces, desde los últimos puntos, desde las tablas hacia abajo, creo que simplemente quedarían las preguntas, ¿no? Porque nos preguntan, ¿de qué forma la actividad de indagación nos permite obtener los factores de variación de la sensación térmica? Recordemos que las preguntas de investigación es en función de la actividad física, muchachos, ¿ya? La actividad física y el cambio, ¿no? En ese caso, de temperatura que suscita en nosotros. Recordemos ese punto. No me van a cambiar en función de querer determinar otras variables, ¿ya? Por ejemplo, ahí ustedes pueden cambiar la interveniente, ¿no? En los estudiantes, en las damas, en un grupo poblacional, en mi familia, ¿no? De dos integrantes. Entonces, para poder determinar y reconocer, ¿no? ¿Qué nos piden aquí? ¿Por qué consideramos importante realizar constantemente alguna actividad física? Creo que esta sí pueden realizarla, ¿no? Porque esa es una pregunta directamente para ustedes. Y ahí se cierra directamente en la reflexión. Muchachos, vamos a ver por acá. Recuerden que indagamos sobre el equilibrio de la temperatura corporal a practicar una actividad física. Listo, muchachos. Ahora sí. Preguntas, dudas, consultas. Y siendo para dejarlos tranquilos, para que puedan escribir. Recuerden que todo el material es para que lo escriban, ¿no? Y ya pueden ir elaborando sus cuadritos, sus tablitas, chicos. La próxima semana, ¿cuándo tenemos actividad? El día viernes. El día viernes solo les voy indicando, vayan escribiendo su material, ¿no? Vayan elaborando su material, que el día lunes con la actividad física lo tienen que culminar, ¿no? Y el día martes que ingresamos, y ahí lo van terminando en la clase. Muchachos, profesor, ¿alguna pregunta, alguna duda? En ese momento en la clase lo vamos terminando. Y la próxima semana presentan recién su evidencia. Muchachos, por eso dura 2 semanas. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas?